Buen día. Hoy vamos a hablar sobre tenis de campo. Nuestra presentación va por parte de Santiago Plaza, Alejandra Herrera, Diana Vargas, Juan David Narváez y Edwin Ramírez. Se tomó como gesto deportivo el saque o servicios que podemos definir de la siguiente manera. Servicio, gesto deportivo que da inicio al partido o a la ronda, llevando la raqueta hacia atrás, generando una fuerza de acumulación de energía elástica. Bueno, en la vista lateral derecha, en la fase inicial, vemos como la articulación glenohumeral o el hombro derecho está en una fase neutral. Las articulaciones húmero ulnar, húmero radial y radioulnar proximal, que son las principales del codo, se encuentran en una flexión parcial brindada por una contracción isométrica del músculo bíceps. El tronco podemos apreciar que está en una leve flexión dada propiamente por una contracción isotónica concéntrica por los músculos abdominales, que pueden ser el músculo transverso del abdomen, músculo oblicuo interno del abdomen, músculo recto del abdomen y músculo oblicuo externo del abdomen. En la articulación coxofemoral se puede presenciar una leve flexión de cadera dada propiamente por una contracción isotónica concéntrica de los músculos iliopsoas y recto femoral. Estos músculos están protegidos por el ligamento isquiofemoral. En la articulación femorotibial y femoropatelar se puede ver una leve flexión de ambos miembros inferiores y la acción es realizada por los isquiotibiales, que son el semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Se encuentra en contracción isotónica concéntrica y el movimiento es estabilizado por el cuádriceps, que se encuentra en isotónica excéntrica. Los músculos están protegidos por el ligamento cruzado anterior. En la articulación del tobillo se encuentra en posición neutra, siendo estabilizada por los ligamentos tibiales fibulares y en su defecto el tibiofibular distal. Pasando a la segunda fase, la articulación glenohumeral derecha se pasa a extensión de hombro propiamente por una contracción isotónica concéntrica de la cabeza larga del tríceps y deltoides. La articulación del codo continúa en flexión por la contracción isométrica del músculo bíceps braquial. El tronco se encuentra en extensión por contracción isotónica excéntrica por los músculos erectores de la espina. La articulación coxofemoral pasa a flexión aumentando la fuerza de contracción dada propiamente por la contracción isotónica concéntrica de los músculos iliopsoas y recto femoral. En la articulación femorotibial aumenta la flexión de ambos miembros inferiores y la acción realizada por los isquiotibiales. Y estos músculos están protegidos por el ligamento cruzado anterior. Las articulaciones del tobillo, que son tibiotalar, talocrural, tarsometatarsiana y tibiofibular distal, realizan la plantiflexión del tobillo por una contracción isotónica concéntrica de los músculos del tríceps, que son sural, que son el gastrocnemio, sol y plantar. En la tercera fase, en la articulación glenohumeral derecha, se pasa a flexión de hombro propiamente por una contracción isotónica excéntrica de tríceps y porción posterior del deltoides, y contracción isotónica concéntrica de la cabeza larga del bíceps y porción anterior del deltoides. En las articulaciones del codo húmero ulnar, en las articulaciones del codo pasan a extensión por contracción excéntrica del bíceps braquial y concéntrica por el tríceps. El tronco vuelve a posición neutra a través de los músculos abdominales, que son los músculos transversos del abdomen, músculo oblicuo interno del abdomen y músculo recto del abdomen, a través de contracción isotónica concéntrica y por los erectores de la espina isotónica excéntrica. En la articulación coxofemoral pasa a estado neutro por acción de los extensores de cadera, que son glúteo máximo e isquiotibiales. En la articulación femorotibial vuelve a un estado neutro por los extensores, que son el cuádriceps, que son el recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. En las articulaciones del tobillo, que son ya mencionadas, pasan a una leve plantiflexión por una contracción isotónica concéntrica de los músculos del tríceps sural. Y los ligamentos que lo protegen los músculos son tibionavicular, fibula anterior, tibial anterior, tibiotalar anterior y talonavicular. Cuarta y última fase, la articulación glenohumeral continúa la flexión por la inercia del movimiento, por la contracción isotónica excéntrica del tríceps y porción posterior del deltoides, y contracción isotónica concéntrica de la cabeza larga del bíceps y porción anterior del deltoides. En las articulaciones del codo pasa una leve flexión por la contracción isotónica concéntrica del bíceps braquial. En el tronco pasa flexión por la contracción isotónica concéntrica de los músculos abdominales y por los erectores de la espina isotónica excéntrica. En la articulación coxofemoral sigue en estado neutro por estabilización de los músculos flexores y extensores en una contracción isométrica. En la articulación femorotibial pasa una leve flexión para la amortiguación de la inercia del movimiento de la articulación glenohumeral por la leve contracción isotónica concéntrica de los isquiotibiales y por reflejo del tendón euclidiano o tendón de Aquiles. Las articulaciones del tobillo siguen leve plantiflexión por una contracción isotónica concéntrica de los músculos del tríceps sural. Y los ligamentos que protegen los músculos son tibionavicular, fibutalar anterior, tibiotalar anterior y talonavicular. Bueno, y tenemos lo que es el plano coronal o frontal, lo que es en la vista anterior. Para la fase inicial, inicialmente hay una leve aducción de ambas articulaciones glenohumerales, dada propiamente por el pectoral mayor de ambos lados, los cuales se encuentran en una contracción isotónica concéntrica y una estabilidad brindada por el músculo deltoides.
También hay una pronación de la articulación radioulnar proximal realizada por una contracción isotónica concéntrica de los músculos pronadores del antebrazo. El tronco inicia en una posición neutral estabilizada por los músculos erectores de la espalda y abdominales. Las articulaciones coxofemorales están en una fase neutra estabilizada propiamente por los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. En rodilla, la articulación femorotibial, al igual que la femoropatelar, se encuentra en una fase neutra estabilizada propiamente por los meniscos, ligamento cruzado y colaterales. Para la estabilización de la femorotibial, y por parte de la femorotibial es estabilizada por el tendón del cuádriceps y tendón patelar. Finalmente, en esta fase vemos lo que es el tobillo, el cual también se encuentra en una fase neutra, además siendo estabilizada por los ligamentos tibiales, fibulares y en su efecto fibiotibular distal. Aquí, como tal, pasamos a la segunda fase, y para pasar a esta fase, en cuanto a miembro superior, se hace una ABD combinada con una rotación externa de la articulación glenohumeral izquierda, donde el pectoral mayor pasa a una contracción isotónica excéntrica. Aquí el músculo deltoide se contrae en una forma isotónica concéntrica en sus porciones medias junto a la posterior y excéntrica a la anterior. Por parte de la articulación glenohumeral derecha, el pectoral mayor también hace una contracción isotónica excéntrica, y el deltoide se contrae de una forma excéntrica en las porciones anterior y media y concéntrica en la porción posterior, y se sostiene una pronación de la articulación radioulnar proximal izquierda realizada por una contracción isométrica de los músculos pronadores del antebrazo. El tronco se inclina lateralmente hacia la derecha por una contracción isotónica concéntrica de los oblicuos interno y externo del mismo lado. También sucede una rotación del tronco hacia este mismo lado por una contracción isotónica concéntrica del oblicuo externo izquierdo, siendo propiamente ayudados por el oblicuo interno del lado derecho. En cuanto a cadera, se logra apreciar cómo se hace una leve abducción de las articulaciones coxofemorales dada por una contracción isotónica concéntrica por parte del glúteo mayor junto con los músculos pelvitrocantéricos, y todos estos músculos son protegidos por el ligamento iliofemoral en su vaso oblicuo y por el ligamento isquiofemoral. Para pasar a esta fase, que es propiamente donde la raqueta entra en contacto con la pelota, lo que es la articulación glenohumeral izquierda hace una rápida aducción junto con una rotación interna realizada propiamente por el músculo deltoides en su porción media y en la porción posterior. Todo esto también con acción de contracción isotónica concéntrica del pectoral mayor. En la articulación glenohumeral derecha también hace una rotación interna combinada con una aducción casi de la misma forma que la izquierda, pero a esta se le suma una extensión realizada del codo por el tríceps sural. Por otro lado, el tronco pasa una rotación izquierda con ayuda de una contracción isotónica concéntrica por parte del músculo oblicuo externo derecho, ayudado por el interno izquierdo, el cual trabaja con el oblicuo externo del mismo lado para una leve inclinación del tronco hacia la izquierda, ayudados por la inercia del movimiento de la articulación glenohumeral derecha, la cual es a la que se dirige toda la fuerza del golpeo. Y en la articulación coxofemoral, los músculos tensor de la fascia lata y glúteo medio hacen una contracción isotónica concéntrica, mientras que el glúteo mayor y los pelvitrocantéricos hacen una contracción isotónica excéntrica, dando como resultado la rotación interna, volviendo a una posición neutra la articulación coxofemoral en este plano de visión. En rodilla, primeramente vemos como la articulación femorotibial derecha pasa de una rotación lateral a una medial, por la inercia del movimiento del hombro con troncos, siendo protegida por el ligamento colateral lateral, mientras que la femorotibial izquierda sigue en movimiento hasta una rotación lateral al máximo, siendo protegida por el ligamento colateral medial. Finalmente, en esta fase con tobillo, vemos como los músculos fibulares hacen una contracción excéntrica, mientras que los tibiales hacen una contracción isotónica concéntrica para llevar el tobillo de nuevo a una fase neutra, propiamente lo que se describe en este plano. Ya para la cuarta fase, como tal, ya es una amortiguación del golpe de la pelota. Aquí el deportista en la articulación glenohumeral derecha hace la desaceleración del brazo, donde el músculo deltoides vuelve a una estabilización del hombro y el pectoral mayor continúa la aducción. Pasamos al tronco, y el tronco continúa la inercia del movimiento de rotación hasta la desaceleración de la articulación izquierda, donde se detiene, quedando en únicamente la leve inclinación del lado izquierdo por la contracción de los oblicuos del mismo lado. En esta vista, las dos articulaciones coxofemorales siguen en una posición neutra, siendo estabilizadas por los músculos tensores de la fascia lata, el glúteo medio, el glúteo mayor y los pelvitrocantérios en una contracción isométrica. En este plano, la femorotibial vuelve a una posición neutra, propiamente por efecto de la acción protectora del ligamento colateral lateral derecho y el ligamento colateral medial izquierdo. Y por último, las articulaciones de tobillo en ambos lados continúan en una posición neutra en cuanto a este plano corresponde.
En la primera fase, el gesto deportivo, como podemos ver, el jugador se encuentra en una posición erguida sosteniendo la raqueta frente a su cuerpo. La articulación del hombro derecho, es decir, la articulación glenohumeral, está en una posición neutra estabilizada por los músculos principalmente deltoides. El tronco también se mantiene en una posición neutra gracias a los músculos erectores de la columna y los abdominales. En la cadera, los músculos glúteo mayor y glúteo medio, junto con el ipsoas, estabilizan la articulación coxofemoral, mientras que los cuádriceps y los isquiotibiales sostienen la rodilla. Los tobillos se mantienen firmes con ayuda de los gemelos, el sóleo, el tibial posterior y los fibulares. En la fase 2, la articulación glenohumeral derecha realiza una abducción, activando el deltoides posterior y el trapecio, mientras que el pectoral mayor y dorsal ancho se contraen excéntricamente para controlar el movimiento. En el lado izquierdo, el deltoides posterior y medio también trabajan en abducción. El tronco rota hacia la derecha, activando los oblicuos externos del lado izquierdo y los internos del lado derecho, mientras que los erectores espinales izquierdos actúan de manera excéntrica. La cadera derecha rota externamente con la participación de los músculos glúteo mayor, glúteo medio y los pelvitocantéricos, mientras que el fémur rota externamente activando los músculos bíceps femoral, el pectilíneo y el sartorio. Los tobillos presentan una leve eversión con la contracción concéntrica de los músculos fibulares. En la fase 3, la articulación glenohumeral derecha continúa en abducción, activando el deltoides posterior y el trapecio, mientras que el izquierdo realiza una aducción mediante el deltoides anterior, el pectoral mayor y el dorsal ancho. El tronco rota y se inclina hacia la izquierda, con contracciones concéntricas de los oblicuos externos e internos izquierdos y haciendo una contracción excéntrica de los erectores espinales derechos. Las caderas están en una leve abducción con el glúteo medio, el ipsoas y el ilíaco estabilizando el lado derecho y los glúteos mayor y pelvitocanteros actuando excéntricamente. Las rodillas rotan medialmente, controladas por el semimembranoso y el semitendinoso, mientras que los ligamentos cruzados y meniscos también estabilizan dando un soporte a las articulaciones. Los tobillos vuelven a la fase neutra estabilizados por los músculos tibial posterior y los fibulares. En la fase final, fase cuarta, ambos hombros realizan una aducción activada por el deltoides anterior, el pectoral mayor, el dorsal ancho. El tronco se inclina hacia la derecha con los oblicuos del lado opuesto trabajando excéntricamente. Las caderas y los tobillos se estabilizan en una posición neutra, como lo podemos ver, gracias a los glúteos, a los pelvitocantéricos, a los tibiales y a los fibulares. Durante la primera fase, la articulación glenohumeral izquierda se encuentra en posición neutra. Las articulaciones del codo y lo que es el tronco se encuentran levemente flexionados, y a mayores rasgos, la articulación coxofemoral podemos ver cómo se presenta una leve flexión de cadera, gracias a la acción concéntrica de músculos como el iliopsoas y el recto femoral, y evitando estos movimientos se encontraría lo que es el ligamento isquiofemoral. Pasando a la articulación de la rodilla, a las articulaciones de la rodilla, encontramos también que hay una leve flexión, y eso lo podemos observar por la acción concéntrica de músculos como el cuádriceps y los isquiotibiales, teniendo así al ligamento cruzado anterior, evitando todos estos movimientos. Y también por último encontramos que la articulación del tobillo se encuentra en posición neutra, dada a que está estabilizada por ligamentos tibiales, fibulares y los tibiofibulares posterior. Ya durante la segunda fase podemos observar cómo la articulación glenohumeral pasa a ser flexión y lo que es el codo y el tronco pasan a ser lo que es una extensión. En cuanto a la articulación coxofemoral, ya hay una flexión mucho más evidente por la acción concéntrica de músculos como el iliopsoas y el recto femoral. Asimismo, en las articulaciones de la rodilla también hay una flexión mucho más notable, dada a la acción concéntrica de los isquiotibiales y pues reforzada por la acción excéntrica de lo que son los músculos del cuádriceps, y pues estos movimientos están protegidos por lo que es el ligamento cruzado anterior. Y por último encontramos que las articulaciones del tobillo pues ya están haciendo una plantiflexión y pues se da por una contracción concéntrica de lo que son los músculos del tríceps sural y que están protegidos por los ligamentos como lo son el tibio navicular, el fibulotalar anterior, tibio-talar anterior y el talón navicular. En la tercera fase podemos encontrar cómo las articulaciones glenohumeral y las del codo pasan a hacer flexión, que el tronco vuelve a lo que es una posición neutra, asimismo como la articulación coxofemoral dada la acción de lo que son extensores de la cadera como el glúteo máximo y pues los isquiotibiales. Asimismo, lo que son las articulaciones de rodilla podemos observar de que aunque trate de ir a un estado neutro, aún se sigue viendo una leve flexión, por lo cual aún
hay acción de músculos como los isquiotibiales, los gastrocnemios y el sartorio de manera concéntrica y de manera excéntrica de los cuádriceps. Por último, tenemos que las articulaciones del tobillo pues todavía se encuentran haciendo plantiflexión, por lo cual sigue habiendo una acción concéntrica de lo que es el tríceps sural y sigue siendo estabilizado por ligamentos nombrados anteriormente como el tibio navicular, el fiburo talar anterior, el tibio talar anterior y pues el talón navicular. Ahora, en lo que es la cuarta fase, podemos ver cómo la articulación glenohumeral y el codo sigue estando flexionados. Luego también que el tronco pasa a estar levemente flexionado y que la articulación coxofemoral sigue estando de manera neutra dada la acción de músculos extensores y flexores de manera isométrica. Asimismo, en las articulaciones de la rodilla podemos ver cómo por fin pasan a una posición neutra dada a la inercia del movimiento y pues a la acción isométrica de los músculos principalmente del cuádriceps, los isquiotibiales, gastrocnemios y pues el popliteo. Además de que el músculo como tensor de la fascia lata ayuda a estabilizar lo que es la rodilla. Y por último encontramos que en las articulaciones del tobillo pues sigue habiendo una leve plantiflexión, por lo cual sigue habiendo acción concéntrica de los músculos del tríceps sural y sigue estando protegidos por los mismos ligamentos nombrados en las anteriores fases. Hablando de los mecanismos lesivos, son los orígenes, causas, razones por las cuales se presenta una lesión en alguna región del cuerpo debido a los gestos o acciones del deporte. Las lesiones parciales se generan debido a la repetición, o no es un daño completo hacia el tendón, y las lesiones completas se presentan generalmente por traumas. Por ejemplo, la lesión del tendón de Aquiles puede ocasionarse por el desgarro muscular o por inflamación del tendón de Aquiles, el desgaste o movimientos explosivos que recibe el pie o el tobillo que generan este tipo de lesiones. El esfuerzo de modo latigazo repetitivo en las carreras de corta distancia generan esta inflamación y por lo general los tenistas realizan gestos inmediatos para no dejar pasar la pelota. El tendón de Aquiles, que tiene aproximadamente 15 centímetros de longitud, conecta o se origina a partir de los músculos posteriores, que es el conjunto de músculos del tríceps sural, y se inserta en la mitad de la superficie posterior inferior del calcáneo hasta la porción plantar. Este tendón es inervado por el nervio tibial, es nutrido por la arteria tibial posterior y las arterias fibulares. Su tratamiento depende de la gravedad de la lesión, pero en este caso de ruptura procede a cirugía uniendo los puntos rotos del tendón nuevamente. La rehabilitación debe ir enfocada en el fortalecimiento de los músculos posteriores, como el sóleo, gastrocnemios, plantar y flexores del pie.